¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a proponer algo que pasó que es muy lindo. Desde la FED nos regalaron una carpeta con distintas cosas y en esas cosas estaba esto, que es un afiche con distintos principios, leyendas, propuestas que da Mario Muchnik, que se llama Consejos a un joven editor independiente. La idea es poderlos poner en diálogo y un poco dado el, el trabajo de edición en distintas casas editoriales, un poco ir eh, dialogando, conversando con estas propuestas y cómo se fue dando en este caso en las distintas editoriales en donde trabajé o bueno, particularmente como editor. Bueno, espero que les guste la propuesta. La primera dice, antes de meterte, busca quien te distribuya. Bueno, el tema de la distribución es un tema importantísimo. He conocido editoriales que funcionaba todo perfecto, pero los autores y las autoras se quejaban particularmente de que si no había distribución, no les interesaba trabajar con eso. Bueno, claramente era un limitante para muchos autores la idea de la proyección de sus libros, que es una idea y también es una fantasía, porque es todo un mundo la distribución. La Furias, por ejemplo, tiene a Walhuter como su aliado en la distribución. Y creo que fue gracias a eso que se fue armando la lógica también del catálogo, porque el primer libro, particularmente de Las Furias, por el acuerdo que había con la editorial francesa, el primer libro es Retrato de Dora, fue la primera traducción al castellano, el libro de Len Sisou, este, el acuerdo con esa editorial francesa indicaba que los libros debían trascender el territorio de América, llegar a Europa y demás, y entonces había que lograr eso con una distribuidora. Lo interesante era que era el primer libro de una editorial naciente y que todo ese acuerdo, todas esas charlas con Walhuter fue como ir materializando el proyecto de la editorial cuando ni siquiera el libro estaba en su formato físico. Entonces fue importantísimo todo ese feedback con Walhuter para enterarse uno de lo que una editorial debe presentar para salir un poco al ruedo de la edición, del mercado, llámenlo como quieran. La segunda dice, no edites nada con preconcepto mercantil, nunca juzgues un libro por sus valores comerciales. No estamos por fuera del efecto de lo comercial, los libros son productos que se venden, pero lo que me parece que esto pone en tensión y me parece muy interesante es que en la experiencia que yo tengo hay está esa lógica, por lo menos en las editoriales independientes, que en realidad es una lógica más de mercado, más de editoriales más grandes, que un libro menor o un libro con menos ventas debe ser o es apoyado con uno de más ventas y gracias al de más ventas se puede financiar el de menor ventas. En las editoriales independientes me parece que la apuesta es superior. No sé, por ejemplo, en Las Furias es hacia escrituras singulares. Y entonces uno va armando el catálogo, pero también va armando el lector que pueda ir acompañando. Que en esa apuesta uno nunca sabe cómo se va a recibir el libro, porque el lector es algo que se puede ir inventando, puede tener alguna intuición. Entonces el criterio comercial no está garantizado de ninguna manera, por lo menos en lo que es la editorial independiente, en muchas de sus lógicas de catálogos y de tiradas. Ahora, el libro, si se defiende comercialmente, algunas veces es muy frustrante. Quizás lo que pasa es que el libro, por lo menos en lo que es la furia, es la manifestación del libro no termina en el objeto, sino en armados de conversatorios, en charlas, en acompañamientos. Entonces, el valor comercial de un libro es la expresión de todas sus posibilidades y tal vez no se representen financieramente porque no está en esa lógica y de hecho uno puede hasta hacer mucho más gastos de lo que implica de la entrada del producto que te pueda dar. Esa es una de las apuestas de la editorial independiente, que es poder este, poner a dialogar escrituras y temáticas y propuestas que salen necesariamente en ese punto de toda la cuestión comercial que acompaña un montón. O sea que un libro no puede ser valorado por su cuestión financiera ni por su cuestión mercantil.
El tercero, con esto me detengo, hay muchos más y los pondré en diálogo más adelante. No edites más de lo que puedas leer. Bueno, eso es un tema importantísimo porque el poder leer tiene que ver con muchas cosas. Recuerdo cuando trabajaba en una editorial especializada en psicoanálisis que su lógica era editar mucho, proponer mucho, porque ahí sí había una lógica de mercado que había que generar esto, que un libro financie el otro enloquecedoramente. Entonces había mucha lectura de por medio. La lectura de muchos libros, pero por lo menos en mi caso era la lectura de un libro muchas veces, para eliminar la mayor cantidad de errores y de cosas que van ocurriendo. Pero ¿cuál era el límite? El límite no lo ponía claramente yo, lo ponía el director, lo ponía la lógica de lo que se tenía que ir produciendo y era enfermante. Claramente hay un borde con la no vida en ese punto que es muy sospechoso porque uno empieza a ser como una especie de maquinaria eficiente para tratar de que en ese corto tiempo físico que uno tiene logre la mayor cantidad de posibilidades para evitar errores y demás. Y el diálogo con los autores y todo eso que lleva un montón de tiempo y un montón de criterios era casi reducido al mínimo. Aparte que cuando uno edita con el cuerpo, sin eso es casi imposible. Y cuando se edita con el cuerpo, poner el cuerpo en cada proyecto para captar la voz del autor, de la autora, hace un trabajo descomunal. Entonces, eh, si uno no responde un poco a lo que le va pasando, bueno, podés quedar bastante desahuciado o devastado. O sea, es algo que es cierto que he hablado con otros editores que se queda uno como muy estropeado por todas esas lecturas. Por eso es importantísimo ver que, bueno, qué tipo de lecturas también son, ¿no? Cómo uno propone el cuerpo para acompañar el texto y lograr lo mejor de ese texto en la compañía de ese autor o de esa autora. Bueno, seguimos con los consejos a un joven editor independiente de Mario Muchnik. Los tres siguientes son: fija tus normas de estilo, el autor tiene la última palabra. Acá son dos oraciones, pero en realidad parece un solo consejo. Fijar las normas de estilo es casi como ir entendiendo de qué viene tu catálogo, de qué viene el conjunto de libros. Eso es, el estilo puede ser a la edición y qué es lo que se quiere proponer. O también tiene que ver con lo que uno vaya nutriéndose de lo que va apareciendo en los libros, porque los libros uno no los genera solo. Entonces, las normas de estilo de alguna manera se pueden fijar para no entregarle la lógica a otros, porque es lo que uno quiere defender, pero el estilo también lo va proponiendo los autores, ¿no? Y ahí es donde aparece, el autor tiene la última palabra. Sí, el autor tiene la última palabra y hay que defender esa última palabra. Muchas veces los autores, dependiendo de los autores, eh, por más que tengan la última palabra, y eso es algo que por lo menos yo digo siempre, no te voy a sacar una coma si vos no lo aceptás. Por ejemplo, trabajo con el Word en una primera lectura con el control de cambios para que se vea exactamente qué cosas podría modificar y poner las opiniones, pero el autor es el que va a poder decir si acepta o rechaza esa corrección. Pero muchas veces es una lucha con el autor porque hay cosas que uno ve que se están desluciendo en el texto. Interesante, por lo menos, generar esa tensión y ver hasta dónde llega la posibilidad de que ese autor pueda volver a plantearse distintas cosas. Hay autores que no quieren modificar ni una sola coma y tiene que ver, tal vez, en lo que es mi experiencia, con cierta arrogancia y cierta no posibilidad de brindarse a la experiencia de la escritura. Eh, Eso es lo que a mí me estuvo pasando siempre con autores que creían que el texto estaba así como lo habían planteado, estaba. Y más de autores que ni siquiera ellos escribían, sino que eran por ahí transcripciones
de alguna conferencia y demás, y ni siquiera se habían tomado el trabajo de leer. Creían que lo que habían pronunciado se había transcrito perfectamente y que esa transcripción no merecía ninguna corrección. Eso en alguna editorial trajo sus inconvenientes. Después, prescinde de todo personal, usa el ordenador. Esa la voy a dejar pasar porque mucho como que no me genera necesidad de dialogar con ella. Paga bien a tus colaboradores, te saldrá más barato. Bueno, esto es una idea que todos podríamos entender. La cuestión es que es muy complejo ese paga bien. Obviamente que uno intenta pagar bien y hay ciertos criterios, por ejemplo, para la traducción, hay lugares, páginas oficiales que se dice cuánto debería ser lo que se tiene que pagar, para el diseño, para la edición y demás. Pero en el mundo editorial, ese paga bien es muy diverso. Por lo pronto, las Furias intenta pagar, intenta no, lo logra. Las regalías, el diseño, la edición, las traducciones. Pero siempre hay un costado donde hay ese paga bien. A quien uno contrate se puede sentir que no fue suficiente. Por más que uno se brinde a poder hablar del tema, a tratar de limar asperezas, y aparte porque uno tiene una economía que es finita. Entonces hay cosas que salen del planteo de un libro y casi que se acerca a que el libro sea la manifestación de la producción de todos esos engranajes que se generaron y por ahí que no se tenga ninguna ganancia o que se vea si por lo menos se sostiene lo que uno invirtió. Entonces, el pagar bien sí, pero bueno, dependiendo también de qué país, hay que ver cómo se genera eso con la inflación, es complejo. Y ya que me salteé uno, voy a seguir con este último. No te disperses, fija tu línea editorial. Es en ese sentido algo importantísimo porque es como casi, como lo del estilo, es casi como tu identidad. Ahora la identidad se va construyendo. Dispersarse es parte, los desvíos es parte de la lógica de cualquier editorial. Si no, no estaríamos como situados en la época. Eso va mutando y va cambiando. Ahora, dispersarse tal vez implica que no se oiga solamente las cuestiones del mercado, sino que uno asuma la responsabilidad que tiene cuando larga libros al mundo. Bueno, seguimos con los consejos a un joven editor independiente. Dice los que siguen, ¿no? No te disperses, fija tu línea editorial. Hay algunos consejos que por ahí se pueden poner en tensión o dialogan entre ellos y casi que dicen un poquito lo mismo. Fijar la línea editorial, fijar el catálogo, fijar cuál es la propuesta que se quiere llevar a cabo, es uno de los criterios de toda editorial. Poder proponer algo tal vez original, tal vez la idea, la lógica de esa editorial. Lo fundamental de esta frase es el no te disperses. No te disperses es todas las cosas que pueden ir pasando a lo largo de los años y del tiempo que pueden hacer que uno claudique, mande los textos o haga otra cosa con los libros que se quería proponer. Y varias editoriales que en esa línea de repente empezaron a darse algunos, no son gustos, sino que justamente aparecieron algunos libros que podían ayudar a, no sé, financiar ciertas cosas o por amiguismos o lo que sea, pero eso lo que hace es que empieza a tener el catálogo de algo que no estaba, y no sé si repercute tanto en el nombre de la editorial o repercute en la lógica editorial, sino que se va haciendo como algo que no se sostiene en sí mismo. O sea, no hay un lector de tal editorial que entienda que esos libros que está proponiendo esa editorial son los que le gusta, le interesa y se va a encontrar con algo, sino que pueda empezar a hacer una diversidad donde se prioriza más el autor o otras cosas y ahí sí uno se corre
de lo que uno quería encarar. Edita poco y pon tu esfuerzo en la promoción. Es muy importante la promoción, es un gran esfuerzo la promoción. Si se contrata a alguien que maneje las redes, si no se contrata a alguien que maneje las redes, que no hay garantías de que esa persona pueda lograr tal entrevista, tal reseña. No hay garantías en todo lo que es el mundo prensa, es un mundo. Y lo que es promoción también es mucho manejo de redes, mucho capital puesto ahí que por ahí no se representan absolutamente nada. O sea, uno puede mandar libros a los periodistas y demás y que estén sobrepasados, que no lo abran en paquete, que no lo lean, que anda a saber. Y entonces nunca se le da lugar a eso. Bueno, pero la promoción no termina en si te dan bola o no te dan bola. Hay las distintas formas de generar la promoción, por eso es tan importante en algunos casos como la edición, que es la visibilidad que te provea las herramientas que uno tenga para que el libro vaya llegando. Tercera, como para no tosigar, busca el carácter distintivo de tus portadas y séle fiel. Esto es algo que es muy particular en las editoriales independientes, se ve mucho, que casi las portadas, las tapas, como decimos nosotros, es como la vestimenta típica de esa editorial. Entonces el diseño es importantísimo. Es importantísimo a la hora del diseño del texto interior o exterior de la tapa y todo eso. Es importantísimo trabajar con muy buenos diseñadores, trabajar con un muy buen diálogo, intentar que algo del libro dialogue con lo que el texto propone, pero principalmente casi que el diseñador es el que le da la identidad en un punto, no solo por los autores, no solo por el texto, no solo por la lógica que se propone, sino que el diseño le da la identidad muchas veces a la editorial. Esto me parece que es tan importante tener un buen diseñador, una buena diseñadora. En Las Furias tenemos a Romina Lupino, y es muy interesante también lo que a ella le va aconteciendo con las tapas, donde por ahí hay una cosa muy genuina de ella que se va expresando en cada tapa y se va siguiendo una línea de lo que ella va pensando, de lo que a ella le va pasando con cada libro, con cada texto. Sin embargo, se conserva algo que uno podría decir, esta es una tapa típica de Las Furias, esto es una obra de tal diseñadora. Y ese juego que la diseñadora, el diseñador logra, no solo le da identidad a la editorial, sino que es un juego que me parece que es súper enriquecedor para todas las partes, porque es como un modo distinto de interpelar el texto, de interpretar el texto desde el diseño. Ya no es el lector el que va a proponer su lectura, sino que es el diseño el que lo va a decir como en primera instancia. Es un lugar, como se nota, muy, muy relevante. Y yo creo que en las tapas de Las Furias hay un elemento que a mí me gusta mucho, que nosotros llamamos por ahí, o llamamos internamente grotesco, que va apareciendo donde las tapas tienen un costado incómodo y vivo a la vez, que es muy, uno podría resignificarlo como es muy la lógica de Las Furias, o sea que hay algo que tenga que ir con la cuestión de lo incómodo, de lo potente, el cruce de géneros, y ahí en el diseño eso tiene que decir, es interesantísimo cómo se expresa eso. Entonces, sí, claro, es un muy buen consejo, buscar un buen diseñador, diseñadora, es casi como buscar la identidad de la editorial, no importa el nombre ya, no importa el texto y los autores, eso también es importantísimo. Los que siguen son interesantes como para debatir. No hagas presentaciones, no sirven para nada, lo pone bastante en letra grande y en negrita. Y es algo que me parece que hay que tener en cuenta. ¿No sirven para nada las presentaciones? Bueno, en las editoriales independientes algunas veces sirve para mucho, porque se tiene la idea de que se puede recuperar la inversión. La inversión de lo que implica, depende de la editorial, ¿no? Lo que implica la impresión, el diseño, todo es como una oportunidad de encontrarse con cierta aceptación del libro y que se pueda vender más masivamente y que antes de la distribución de las librerías uno pueda hacer acopio de eso.
Lo cual pone en tensión un montón de cosas, porque primero esto, las librerías también tienen que vender el libro y vos lo estás vendiendo antes en las presentaciones o en la preventa. Las presentaciones son espacios, hoy en día, luego de la pandemia, son espacios de encuentro, muy necesarios de encuentro entre las personas, de posibilidad de diálogo, de armado de cuestiones espontáneas que tal vez se va perdiendo básicamente en toda la virtualidad que nos genera esa reunión de cuerpos y de lo que esté pasando ahí. Entonces, las presentaciones del libro también implican, depende, ¿no? Propuestas artísticas, propuestas de no solo la idea de que aparece el libro físico, sino otros dinamismos donde puede haber música, interlocución con otras artes, y ahí me parece que es súper provechoso la propuesta que el libro nos lleva a hacer. Así que no sería tan duro, en eso no sirven de nada y muchas veces en editoriales independientes también es un momento para que el autor, depende del contrato que se haya hecho, que el autor recupere la inversión. Si es que la editorial apoya, depende, ¿no? Si le hace financiar el libro al autor o es la editorial la que financia al autor. Otro consejo, cuídate de tus socios, pero vierte tu desconfianza solo en los contratos. Es una cuestión equívoca y bastante interesante, que es los socios con quienes estamos armando la editorial, pero también los autores, ¿no? Porque con ellos son los que firmamos los contratos. La desconfianza en los contratos es algo que por lo pronto solo se puede torcer cuando no se logró el acuerdo, que es el diálogo. El contrato es un papel que implica un diálogo detrás de eso. Y si ese diálogo está roto, ese diálogo no se pudo consolidar, bueno, el contrato sigue siendo un papel que nos establecerá por dónde se rompe ese diálogo y cómo tenemos el justificativo para que ese diálogo se rompa. Pero claramente la desconfianza no tiene que estar representada en los contratos, tiene que estar representada en el vínculo que se pueda generar con cada quien y siempre hay algo que los contratos puedan hacernos pensar que debería ser a través de cierta ley, cómo nos tenemos que regular y manejar, pero eso son excusas para después tirarle al otro lo que hizo o no cumplió. Esa ley en realidad es la ley del diálogo y muchas veces el diálogo es donde se juega la posibilidad de que las cosas ocurran o no. La última, un bestseller, entre comillas, te dará solo Calderilla. Calderilla en España supongo que se hace referencia, no estoy muy imbuido de ese término, a las cosas de poco valor, ¿no? Como, bueno, te va a dar un aires, pero es aire, no es del todo eh, algo buenísimo. Lo que pasa que la noción de bestseller en una editorial independiente y es bastante difícil porque imagínense un libro que se vende bien, implica una reimpresión, la reimpresión implica una inversión, pero esa inversión implica que ya es una nueva apuesta y eso, ese libro que se vendió muy bien se supone que va a seguirse vendiendo bien, pero uno no tiene las dimensiones de grandes editoriales o no tiene la espalda de grandes editoriales. Entonces, por ejemplo, un bestseller que se vende bien, de repente en una reimpresión ya hay una cantidad de público que está abastecido y que no lo va a volver a comprar. Entonces, toda la potencia de lo que ocurrió en la primera tirada, por ejemplo, puede ser que no ocurra en la segunda tirada. Y uno cuenta con eso. Entonces, puede ser que en una segunda impresión no se venda tan bien como la primera impresión. Y si no pasa con la segunda impresión, pasará con la tercera. O sea que en algún punto, un libro que se vende bien implica una inversión y una apuesta superior, no por el beneficio de tener ese libro en la editorial, sino por el riesgo que implica. Y el riesgo que implica es que ese libro uno está más o menos que no condenado, pero llevado a que la cosa siga funcionando y la inversión es brutal. Me refiero a la inversión que es brutal en el sentido de que la primera apuesta del libro con la primera impresión es la apuesta más rotunda y luego si se tiene que reimprimir ya no es la misma difusión, ya no es el mismo
Por ahí ya ni es, ya pasó la presentación y ya el libro ya se estuvo, ya hay una lógica de distribución en las librerías, entonces ya la cantidad de libros uno ya no puede tener tantos libros como editorial independiente como para hacer sus cuestiones comerciales y empieza a funcionar. Entonces, le podrá dar cierto renombre a la editorial, o por ahí no, pero yo creo que ese es un punto interesantísimo. Es un buen libro que funciona en una editorial, también es una puesta de riesgo eh, exponencialmente. Bueno, seguimos con estos consejos para el joven editor independiente, ya cambiando de contexto sociopolítico, así que vamos a evaluar cómo esto que se dijo a un nivel, cómo se aplica a este. Bueno, dice la calidad termina por prevalecer. Otro de los consejos. Es interesante que se apunte a la calidad. No sé si hay mucho para decir al respecto, pero sí que la calidad habría que diversificarla, ¿no? Entender qué es la calidad para una editorial independiente, si está en la propuesta de el papel, si está en la propuesta de la estética, si está en la propuesta de lo que se está proponiendo como texto, si está en la propuesta de cómo se llega a ese texto. Bueno, en todo eso creo que se podría ir nombrando la calidad. Otro consejo, aprende todo sobre tu oficio, toca todos los instrumentos de tu orquesta. Eso es algo que yo creo que es lo que funda a una editorial independiente. El vínculo con la escritura, si sos o no editor o editora, ¿qué te pasa con la escritura? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te nombrás frente a la escritura, frente a la experiencia del lenguaje? Todo sobre tu oficio, desde poder ir a una imprenta, relacionarte con los operarios, con todo lo que ahí ocurre en ese lugar, tener algunas veces la experiencia de tener o no un jefe, una jefa en lo que es un servicio editorial. También brindarse a lo que es el diálogo con las distribuidoras o el diálogo con la gente, con los libreros, las libreras. Tener conversaciones con gente que se dedique a la prensa. Bueno, obviamente empaparte de la estética del diseño, el diálogo con la diseñadora o el diseñador, eh, poder intercambiar en lo que es los criterios de edición, lo que es la curaduría, el elegir un texto, todo eso me parece que hace a no creerse que uno es el director de una orquesta, sino que uno tiene que ir no tocando bien todos los instrumentos, pero más o menos conociendo para meterse en los zapatos de cada quien de lo que termina armando una editorial independiente. Incluso hasta lo que termina armando los lazos con, no sé, con el motomensajero que te lleva el libro a, a los lectores y etcétera. Por último, no participes en subastas, no te empecines por un libro, se escribe mucho más de lo que puedas editar. No, entonces por último, porque esto la verdad que no me tocó en lo que es la editorial independiente. No creo que esté en la lógica de lo que esté pasando, no sé, por lo menos en la editorial independiente en la que estoy. Esto la verdad que no lo podrían, no podría hacerme eco de esto. Así que ahora sí, por último, está como en letras mayúsculas todo, hazte amigo de tus autores. Fija con ellos, no con intermediarios, las condiciones del contrato. Más allá de la cuestión del contrato, la noción de amistad con los autores, creo que tiene que ver con la noción de amistad de muchos sentidos, pero con los autores, eso de hacerse amigos tal vez tiene que conservar cierta distancia. ¿Por qué? Porque hay un contrato de por medio. Y si hay un contrato de por medio, o sea que no hay intermediarios, como quienes, agencias que llevan el contrato o los acuerdos de ese autor o esa autora, el hacerse amigo directamente, la relación con ese autor o esa autora directamente,
no está por fuera, no es ajena a un contrato. Podrá haber mejor onda cuando, por ejemplo, en un contexto sociocultural difícil, lo que diga el contrato se pueda como un poco entre las partes decir, bueno, está aconteciendo este problema, sabemos, a las dos partes nos está aconteciendo este problema, tengamos flexibilidad a la hora de, no sé, de ver la fecha de impresión, de entregar el manuscrito o demás. Y por ahí sí tiene que ver más que con la amistad, con la posibilidad del diálogo con un otro. Ahora, esto de hacerse amigos, tal vez yo lo vería para una editorial independiente, tal vez como algo que podría ser parte de cierta idiosincrasia, de cierto encuentro con el otro, pero yo prefiero como mantener cierta distancia en el punto donde el trabajo es con la escritura y cuando uno se mete con la escritura del otro, por más amigo que uno sea, incomoda. Hay un libro muy bueno de Zambra que habla de su lazo con el editor y sí, por ahí una amistad en ese sentido, donde sepan que uno decir las cosas más crudas y poder atravesar cierta crítica y cierta cintura y ese ida y vuelta, que no creo que tenga que ver exactamente con el vínculo de la amistad, tiene que ver con el vínculo de respeto por el trabajo que se pueda hacer. O sea, lo que no me gustaría es que por la cuestión de la amistad se tape, se acceda a cosas que no corresponderían cuando se trabaja la escritura. Seguimos con estos consejos de la ficha de Gafet a un joven editor independiente. La verdad que son muy buenos consejos y es muy interesante todo. El que sigue, aprende a decir no, pero con gracia. Bueno, aprende a decir no, pero con gracia es una de las cosas tal vez más difícil, porque por más que uno tenga cierto espíritu, cierta posibilidad de manejarse adecuadamente con el otro cuando dice que no, cuando rechaza algún manuscrito, por ejemplo, siempre es un momento de tensión. El no siempre es un momento de tensión, porque ahí uno ve las expectativas, las ideas que tenía el otro, o los deseos que tenía el otro para con la editorial, y eso no es algo a despreciar. Sería parte de una construcción, pero hay cosas, hay veces que no coincide con la lógica del catálogo, lo que uno piensa como editorial y decir que no y atravesar esa frustración, tal vez es algo que construye, pero a la vez que nos pone en una posición muy difícil, porque no es que deja de haber imaginarios en la otra persona. La otra persona, cuando se le dice que no, y tal vez empieza como desde lo que le puede haber afectado ese no, a construir toda una imagen de la editorial, del editor, que tal vez es hasta despreciable por el solo hecho de decir que no. Bueno, el segundo que está en consonancia con esto se ve, cultiva tu imagen de editor que no se parezca a la de ningún competidor. Eh, bueno, la imagen del editor es todo un tema porque es tan diversa, por lo menos en lo que es lo que se fue logrando a lo largo del tiempo, es tan diversa, depende tanto de los otros, depende tanto de lo que los otros crean de uno. Cultivar la imagen, querer, creer, hacer con la imagen, y siempre hay un borde donde el 50% lo maneja o más, lo maneja el otro, así que uno no muchas veces no sabe qué imagen está dando, qué imagen se está cultivando, qué imagen se está construyendo alrededor de las propuestas de la edición. La imagen se construye por el trabajo que se realizó, por los mails que se contestó, por el dinamismo que se logró. Yo he visto muchos trabajos editoriales que se han malogrado al final, no por lo que uno hizo o no hizo como editor, sino por ahí por las responsabilidades que tenía otra persona en una editorial y que lo convocan a uno para dar respuestas donde el otro no daba respuestas. Entonces,
esa imagen de editor también tiene que ver con hasta dónde llega la responsabilidad de uno, y muchas veces la otra persona no entiende hasta dónde llega la responsabilidad de uno, y esa imagen queda un poco dañada también. Así que en relación a competir con otros, yo eso no me causa tanto problema la idea de la competencia, porque no creo que vaya por ahí. Y como último por el momento, cuida tu independencia, es tu único capital. Es tan difícil cuidar la independencia en, en este, en este rubro, en el sentido de que sí es tal vez el estilo, sí es tal vez la lógica de lo que uno propone, sí, pero en realidad no es que no se pueda cuidar la independencia, y no es que sea en nuestro único capital, es lo único que tenemos. Es tal vez el germen, la causa de las cosas que hacemos y de cómo lo hacemos. Si después esa independencia la volcamos a, no sé, si sos una editorial independiente que no le cobra a los autores, sino que uno hace toda la propuesta, eh, empezar a cobrar a los autores para publicar, y ya no sos la misma editorial. Ya ahí algo de la lógica cambió. Entonces, si esa lógica cambió, creo que ya al no ser la misma editorial, es otro tipo de editorial, aunque lleve el mismo nombre, lo que se está generando ahí. Esa independencia se ve truncada cuando empezás a generar distintos arreglos para que la cosa subsista, supongo. Así que el capital no es solo económico, el capital tiene que ver con el nivel de dinamismo que uno pueda tener a la hora de las propuestas que quiere implementar. Buenas, bueno, seguimos con los consejos a un joven editor independiente. Vamos a ver si podemos terminarlo o por lo menos acercarnos. El siguiente consejo: pon en cada día toda una vida de trabajo. Esto lo entiendo, lo voy a dejar un poco al margen porque en este momento parece como un eslogan más de tú puedes, tú debes y la voluntad y todo eso. Sí, también hay que dejar de laburar tanto en un punto para que los trabajos ocurran. Estamos sobrecargados de trabajo, diría yo. Otro consejo: usa discreción con los críticos. Ellos también están abrumados de trabajo. Bueno, justamente, están abrumados de trabajo, es lo que le pasa a los críticos, a todos los editores, a los autores, y no por la cuestión de la escritura, sino porque es un poco endemoniado poder hacer acuerdos y ver cómo las cosas pueden continuar o no. Así que supongo que los críticos, hay otro consejo más abajo que dice: no respondas jamás a los críticos. El uso de los críticos quizás tenga que ver con los periodistas, quizás tenga que ver con todas esas personas que hacen reseñas, o sea que no serían solo los críticos como quizás en otro momento era tenido en cuenta en una época, que eran los que generaban algún vínculo entre los lectores y la obra, entrometiéndose al modo de una reseña, al modo de una recomendación, al modo de una crítica que podía hacer que ese libro esté sobre la mesa del lector o no. Así que quizás la figura del crítico no es tal vez la más adecuada hoy en día, sí la de los periodistas, los que hacen reseñas. Otro consejo: sitúate a la vanguardia de la técnica. Yo creo que esto es importante. No solo podría hablarlo más quizás las personas que se dedican a diseño, no solo en lo que tiene que ver con modernizar las herramientas de trabajo, sino también las políticas que uno puede ir implementando. La vanguardia no creo que esté por fuera de las lógicas de lo que uno va implementando con respecto a los libros. Y esos libros siempre están en coordenadas territoriales, en coordenadas de un país, en coordenadas de lazos.
Así que la vanguardia me parece que es un añadido, una consecuencia de una cuestión política que uno puede implementar, una lógica, un criterio del catálogo, y que eso va a pedir necesariamente que uno tome ciertas decisiones que puede o no situarlo en la vanguardia. Dos consejos más que me importan para terminar ya. Dice, no des premios. Que tú edites un libro ya es un premio. Esto más que un consejo, es como un incentivo. No tiene que ver con que uno dé o no dé premios. Las lógicas de lo que es un premio tiene que ver con un montón de lógicas que un montón de editoriales independientes, es como la forma que tiene de tener manuscritos, de tener llegada. O sea que el premio no es el premio en sí mismo, sino de difundir un trabajo, de difundir una lectura, de difundir una lógica editorial. Así que el premio no es en sí mismo el asunto en muchos editoriales independientes, sino es el asunto de cómo se va uno haciendo conocido en el mundo de los lectores. Y el último consejo, que me parece importantísimo y me parece que es el fundamental: y no olvides nunca que más importante que tu editorial son los libros que editas. Tal vez este consejo merezca todo un video aparte. Es algo que he hablado con muchos colegas de otras editoriales, es algo muy importante y es algo que hay que seguir como un criterio. Uno puede tener un montón de ideas y de luchas y de impulsos con respecto a la editorial, pero nunca hay que olvidarse que quien engalana toda esta fiesta, quien es la importancia para el autor, para los editores, es el libro. En definitiva, son los libros los que importan. Ni la editorial, ni los autores, ni el trabajo en sí mismo. Es lo que se consigue en ese objeto hermoso que es el libro.